siguiente programa es para todos. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros televidentes y bienvenidos a Al Derecho, el consultorio jurídico que tenemos y realizamos desde la televisión comunitaria, un espacio desde donde hablamos de una manera fresca y clara esos temas de índole jurídico con el fin de que ustedes, nuestros fieles televidentes, los comprendan más a fondo. Hoy estaremos hablando de la sociedad conyugal, qué bienes hacen parte y qué bienes no hacen parte de la sociedad conyugal. Este y otros aspectos los estaremos abordando el día de hoy en compañía de la profesional Natalia Marín Agudelo. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín. Se ha desempeñado dentro de su profesión como asesora jurídica de municipios como Hispania, Caldas e Itagüí, entre otros. También fue secretaria de Tránsito y de Gobierno en el municipio de Andes. Actualmente es contratista de la Personería de Medellín en la Unidad Permanente de Derechos Humanos y por eso es que es la indicada para abordar este tema el día de hoy, una hoja de vida muy amplia. Natalia, muy buenas noches y bienvenida a nuestro espacio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Natalia, como lo mencioné, vamos a hablar de la sociedad conyugal y vamos a iniciar por definir qué es eso en la ley. ¿Qué es la sociedad conyugal? Bueno, la sociedad conyugal es una figura jurídica que nace solamente cuando existe un matrimonio, ya sea de índole civil o de índole católico. Entonces, a partir del matrimonio podemos hablar de la existencia de la sociedad conyugal. Si no hay este vínculo, no habrá nunca la existencia de la misma. Entonces, es esto, simplemente una figura jurídica. Bueno, en los últimos días se habla mucho del matrimonio igualitario. ¿Funciona igual la sociedad conyugal? Sí, claro, la sociedad conyugal funciona de igual manera tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Es con los mismos efectos jurídicos para ambas. Bueno, Natalia, en Al Derecho también le damos la palabra a nuestros televidentes. Si hay uno a esta hora interesado por este tema, recordemos el tema del día de sociedad conyugal. Miremos qué tiene para preguntar. Mi nombre es María Eugenia Montoya, doy un saludo cordial a la doctora, a la abogada Natalia Marín y mi pregunta para ella es, si yo me caso y no registro mi matrimonio, ¿estoy casada o no? Bueno, con respecto a esta inquietud hay que tener en cuenta el tipo de matrimonio, ¿cierto? Entonces sabemos que en Colombia se puede contraer matrimonio ya sea civil o religioso. El matrimonio civil se celebra ante una notaría y este es por escritura pública. Escritura pública debe ser registrada, ¿cierto? Entonces, para que produzca efectos jurídicos el matrimonio debe ser registrado. Igualmente, así aplica para el matrimonio católico. Cuando nosotros nos casamos por la iglesia, nos dan una partida de matrimonio y esta la debemos de registrar igualmente en la notaría, con el fin de que produzca los efectos jurídicos. ¿Por qué se hace el registro? Porque cuando yo registro mi matrimonio, en mi registro civil de nacimiento me van a hacer una nota al margen en la cual va a aparecer mi nueva situación o mi nueva condición civil, o sea, mi estado civil va a cambiar de soltero a casado. Entonces, por eso es importante hacer este registro del matrimonio para poder que produzca efectos jurídicos. Sí estoy casada, pero si no está registrado, no me está produciendo ese efecto ni está siendo ponible ante terceros. Entonces, por eso debe ser registrado. Precisamente, Natalia, conozco un par de casos en el que se casan por la iglesia, que es como lo más común, le entregan la partida de matrimonio, no la registran y duran 10, 12 años, luego se separan y nunca registraron el matrimonio. ¿Cómo se hacía ahí ese proceso de separación de bienes? Lo que pasa es que ya ese tipo de procesos ya se harían ante un juez de familia, el cual entraría pues a valorar todas las pruebas, la partida de matrimonio y a raíz de esto ya él será el que se encargue de hacer la liquidación de esa sociedad conyugal.
¿Qué tipo de pruebas presentaría uno entonces teniendo en cuenta de que no está registrado el matrimonio? La partida de matrimonio, que La es que como la entregan en prueba, esa es la prueba de que en efecto el matrimonio se celebró y se llevó a cabo. Entonces esa es la que se debe acreditar ante un juez con el fin de que él decrete que se dio el matrimonio sin ningún tipo de impedimento, que fue de manera legal, que este no se registró pues por diversas condiciones que pudieron haber sucedido, pero al decretar la existencia del matrimonio inmediatamente existe la sociedad conyugal a partir de ese momento. Entonces por eso es importante hacerlo a través de lo contencioso. Bueno, cambiemos el panorama. Yo no me caso, pero convivo con mi pareja durante 10, 12 años. Igualmente, pues, en ningún momento se presenta ese matrimonio, pero sí conviven durante mucho tiempo juntos. ¿Hay sociedad conyugal? ¿Cómo sería entonces ahí la separación en el caso de dañarse la relación? Bueno, ese es otro tema diferente porque ya no estaríamos hablando de una sociedad conyugal, sino que estaríamos hablando de una sociedad patrimonial que es producto de una unión marital de hecho, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que la unión marital de hecho puede ser o no puede ser declarada por los compañeros. Es decir, yo puedo declararla a través de una escritura pública, a través de un acta en una comisaría de familia y acreditar la existencia de la misma. A raíz de esa existencia, pues ya tengo derecho a esa sociedad patrimonial que se conforma. Pero puede suceder que yo no declaro esa unión marital de hecho y termino con mi pareja. Solamente se establece un término de 1 año para acudir y que me decreten a mí la unión marital de hecho. Una vez me la decreten, pues con ella nace la sociedad patrimonial y será a través del juez de familia que se liquide, que se disuelva la misma. Él es el que hace pues como la liquidación de los bienes que se consiguieron, a partir de cuando se establece que existe esa sociedad patrimonial. Natalia, yo quiero que dejemos muy claro ese aspecto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la sociedad conyugal y la unión marital de hecho? Bueno, la sociedad conyugal es la que nace cuando se contrae matrimonio, sea civil o católico. La unión marital de hecho es esa convivencia singular y continua que tienen 2 personas, y con esa convivencia a partir de los 2 años que ya se presuma que hay esa unión marital de hecho, pues entrará en vigencia la sociedad patrimonial. ¿Aplican los mismos bienes en caso de separación en cuanto a la unión marital y la sociedad conyugal? Sí, claro, los mismos bienes. Natalia, pongamos otro caso. Si yo tengo una pareja por 8 años, pero convivimos juntos por temporadas, es decir, yo salgo a vacaciones, me voy a vivir con él o por meses, en el momento de separación, teniendo en cuenta esa relación así como tan esporádica, ¿se tiene derecho a algo? No, porque para que haya una unión marital de hecho debe haber una convivencia permanente y singular, y ahí en ese punto no se estaría cumpliendo con la permanencia, porque es por temporada, no es continua. Entonces es un día sí, un día no, un mes sí, un mes no, entonces realmente ahí no se configuran los elementos para esa unión marital de hecho, a no ser que hubiesen declarado a través de una escritura pública o de otro medio esa unión marital de hecho. Ahí sí ya tendría que analizar el juez del caso si procede o no la partición de los bienes adquiridos durante esa relación. Y yo no puedo alegar que llevo 8 años con él, si bien no viviendo juntos en una relación. Lo que pasa es que para que exista la unión marital de hecho debe de existir esa convivencia continua, ¿cierto? Entonces por eso no se puede alegar que al convivir un ratico sí, 2 días sí, 3 días no, ya hay una unión marital de hecho, porque de todas maneras se habla de la presunción legal. Bueno, usted había mencionado el matrimonio es indispensable para que exista la sociedad conyugal. ¿Qué otras características configuran esa sociedad conyugal? Bueno, la sociedad conyugal tiene características esenciales inherentes al mismo matrimonio, como cuáles, que es administrada por ambos cónyuges, ¿cierto? Entonces, al ser administrada por ellos mismos, a esa sociedad conyugal van a ingresar los salarios, las prestaciones, los bienes adquiridos durante el matrimonio, y va a tener unos activos y unos pasivos. Entonces, esas son como las características esenciales de la misma. O sea, funciona como si fuera una empresa, que es administrada ¿por quién? Por ambos cónyuges.
¿Se pueden vender bienes sin consentimiento del otro? ¿Cómo funciona realmente esa empresa, como usted lo menciona? Sí, claro, es una empresa donde cada cónyuge es propietario de sus bienes. Es que la sociedad conyugal cobra vida en el momento que se va a liquidar la misma, pero mientras está la relación y no hay ningún tipo pues como de inconveniente ni de problema entre ambos cónyuges, y desde que los bienes sean a título personal pueden existir las ventas, las compras, donaciones, todos los negocios y todos los actos jurídicos que se puedan desprender dentro del mismo. Bueno, mencionábamos, la sociedad conyugal nuevamente aplica desde que existe matrimonio, desde que se configura, pero pongamos un caso. Tengo la misma pareja, vivimos juntos en unión libre, como lo llamamos, durante 10 años. Después de esos 10 años decidimos casarnos. Duramos 5 años de casados, pero infortunadamente la relación se terminó. ¿Esos 10 años aplican o solo aplican los 5 años en los que realmente hubo matrimonio? Bueno, el caso sí es diferente. En este caso nos encontramos con las dos figuras, con la sociedad patrimonial y con la sociedad conyugal, ¿cierto? En ambas sociedades uno tiene los mismos derechos a recibir por partes iguales los bienes que se hayan adquirido dentro de esa sociedad. Con respecto a los primeros 10 años de convivencia, que fue una sociedad patrimonial, obviamente ella tiene derechos sobre la mitad de lo que se hubiese conseguido, al igual que con la sociedad conyugal. Entonces no importa que primero haya sido la patrimonial y luego la conyugal, porque realmente la unión como tal, la convivencia, desde que empezó fue continua. Entonces por eso no hay ningún tipo de diferencia al momento de hacer la liquidación. Pongamos el ejemplo, un carro. Mientras estuvimos juntos conseguimos un carro, pero en el momento de la separación él fue más avispado y lo vendió. ¿Cómo demuestro yo que realmente ese carro era de nosotros y que hacía parte de esa sociedad? Bueno, eso ya son los fraudes que se hacen a la sociedad conyugal. Uno cómo demuestra la adquisición de un bien, de un vehículo. Como un vehículo es un bien sujeto a registro, pues en los historiales del mismo aparece la fecha en la cual fue adquirido y en la fecha en la cual se hizo el respectivo traspaso a título del cónyuge. Entonces, con esa prueba yo demuestro ante el juez que hubo fraude a la sociedad conyugal toda vez que el vehículo se consiguió bajo la vigencia de la misma, pero se vendió posterior a la separación y antes de la liquidación con el único fin de defraudar la sociedad. ¿Cómo puedo demostrar eso yo? ¿Con escrituras, con testigos? ¿Cómo se hace? El vehículo se puede demostrar a través de los historiales que nos permiten acceder los organismos de tránsito. Donde esté matriculado el vehículo se pide el historial del mismo y ya aparecen todos los registros de todas las ventas y los traspasos que ha tenido el mismo. Y también la prueba testimonial se puede aportar, eso no es excluyente porque cuando tenemos un proceso contencioso podemos aportar pruebas documentales como también podemos aportar pruebas testimoniales. Entonces sería coadyuvar la documental con el testimonio de las personas que tengan pues conocimiento de ese hecho. Bueno, eso hablando del vehículo, lo que usted menciona, el historial, pero si es un bien inmueble, otro elemento que haga parte de esa sociedad conyugal. Bueno, con los bienes inmuebles también funciona de igual manera, porque los bienes inmuebles a través del certificado de libertad y tradición que los expiden las oficinas de registro, podemos conocer el detalle de la tradición que ha tenido el bien que se también está discutiendo. Sí, porque ahí nos aparece la fecha de registro, el número de escritura por medio de la cual fue vendido, a quién le fue vendido. Entonces es la manera que nos permite hacerle seguimiento a los propietarios que ha tenido ese bien inmueble. Entremos a hablar de esos bienes que hacen parte o formarían parte de la sociedad conyugal en caso de separación, de que realmente exista la sociedad. Correcto. Los bienes que hacen parte de la sociedad conyugal son todos los bienes que se consigan dentro de ese matrimonio, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, es decir, sean casas, apartamentos, vehículos automotores, y también hacen parte de ellos los bienes muebles, los enseres, los muebles, los comedores, las camas, los televisores, todo lo que hace pues como parte del hogar. Entonces esos bienes son los que hacen parte de la sociedad conyugal y los que se tienen en cuenta al momento de hacer la liquidación de la misma. ¿Cómo sería la liquidación? Es decir, 50-50, ¿cómo se procede ahí? Bueno, la liquidación de la sociedad conyugal se puede hacer por varias formas, ¿cierto? Se puede hacer de mutuo acuerdo entre los cónyuges, que es cuando ellos dicen, para la señora X va a heredar la casa tal, el vehículo tal, y el señor Y va a quedarse simplemente con el otro apartamento.
O sea, ellos lo pueden hacer de mutuo acuerdo, inclusive la esposa puede ceder sus derechos gananciales sin ningún problema, lo mismo que el esposo. Entonces, de que sea de mutuo acuerdo, hay las formas que ellos quieran de hacer la liquidación. Si no llegan a una conciliación, si no hay acuerdo, ¿qué sigue? El proceso contencioso de liquidación de sociedad conyugal ante el juzgado de familia. Bueno, Natalia, mencionemos también esos bienes que definitivamente no hacen parte de la sociedad conyugal. Bueno, los bienes que no hacen parte de la sociedad conyugal son los bienes que fueron adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio, ¿cierto? Tampoco hacen parte de esa sociedad conyugal bienes que sean producto de donaciones, ni bienes que sean de herencias. Eso no entra a la sociedad conyugal. Natalia, usted mencionaba, no entran en esa sociedad conyugal los bienes que se adquirieron antes, pero entonces ahí me queda una duda. Yo como soltera adquirí un apartamento, pero lo pagué o lo terminé de pagar luego de que me casé. ¿Entraría o no entraría? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, ahí habría que analizar la situación jurídica del bien. Si ese bien inmueble tiene su registro antes del matrimonio, usted fue propietaria antes del matrimonio. Lo otro que usted tiene es una deuda a un banco, ¿cierto? Donde usted está pagando un crédito. Las deudas también hacen parte de esa sociedad conyugal, pero para ese caso no estaría afectándola de manera directa. Entonces, como el bien está registrado antes del matrimonio a su nombre y usted fue propietaria antes de eso y lo que traía era una deuda, no entraría en esa sociedad conyugal. Yo entiendo la sociedad conyugal como una complicidad, algo que adquirieron las dos personas, pero si dentro de ese matrimonio uno fue el que consiguió todo, el que trabajó durante todo ese tiempo y todas las cosas las tiene a su nombre, igualmente la otra persona tiene derecho a lo que se consiguió. Claro que sí, la sociedad conyugal siempre en su liquidación va a ser por partes iguales. Desde que exista y hasta que no se liquide todo lo que se adquiera en la vigencia de ese vínculo del matrimonio o de esa sociedad conyugal, los bienes van a ser repartidos en partes iguales independientemente del cónyuge que los hubiera adquirido. Y yo no puedo alegar eso, que realmente es, digamos, de alguna manera trabajo mío. No, porque esos son los efectos del matrimonio y de la sociedad conyugal, obviamente. Pasemos a otro tema, y es que leía yo previamente que las cesantías también entran a ser parte de esa sociedad conyugal. ¿Cómo funciona si realmente lo que mencionaba y sigo diciendo, uno es el que trabaja? ¿Cómo es que entran las cesantías a ser parte ya de dos? Lo que pasa es que las cesantías hacen parte del tema de salarios y los salarios entran en la sociedad conyugal. Entonces, al hablarse de que ellas hacen parte de ese factor que también hace parte de esa sociedad conyugal, por eso es que al momento de hacerse la liquidación también debe hacerse la liquidación sobre las cesantías que se tengan en ese momento. No importa, volvamos al tema. La sociedad conyugal aplica a partir del momento del matrimonio. Si yo no he reclamado esas cesantías de cuando estuve soltera, ¿también entran o definitivamente no? No, siempre que se va a hacer una liquidación de la sociedad conyugal, siempre hay que partir de la fecha del matrimonio para poder hacer la claridad en qué dineros entran y qué dineros no entran en esa liquidación o en esa sociedad. Y si se van a utilizar para vivienda, que es la mayoría de los casos, si no es para estudio, para lo que se utiliza. Claro que sí. Bueno, Natalia, vamos a hacer una pausa y vamos a darle paso a otro de nuestros televidentes interesado por el tema del día. Recordemos sociedad conyugal. Buenas, mi nombre es Gabriel Vera. Si yo soy pensionado y me separo, lo que recibo de mi pensión entra en sociedad conyugal. Habría que mirar la situación, el caso en específico, ¿cierto? Porque si es pensionado y se separó y realmente en la separación se hizo legalmente, se decretó ese divorcio, se decretó esa cesación de efectos civiles del matrimonio católico y se liquidó la sociedad conyugal, no tendría derecho a nada sobre esa pensión, ¿cierto? Porque no haría parte, porque ya la sociedad conyugal está liquidada. Si yo no me divorcio y no liquido la sociedad conyugal y el esposo fallece, pues sí tendría derecho a ser sustituta de esa pensión. Natalia, usted menciona un aspecto muy importante y es que la mayoría de personas creemos que cuando hablamos de separación es porque nos dejamos, ya cada uno vive en su casa, pero no se hace el trámite correspondiente. ¿Qué se debe hacer realmente para que exista, llamémoslo divorcio, no separación?
Bueno, para que el divorcio realmente exista, se tiene que realizar el proceso y el trámite como tal, ya sea ante un notario o ante un juez de familia. Con el divorcio no necesariamente se liquida la sociedad conyugal, porque usted se puede divorciar y no puede liquidar la sociedad conyugal, o puede liquidar la sociedad conyugal sin divorciarse. Entonces la figura opera de manera diferente, es decir, yo me puedo casar hoy y me compré mi primer apartamento, pero yo veo que mi esposo simplemente no está contribuyendo a esa sociedad conyugal. Entre los dos nos podemos poner de acuerdo y liquidar la sociedad conyugal sin disolver el vínculo del matrimonio, ¿cierto? Entonces seguimos casados, pero ya no hay sociedad conyugal, y como ya la liquidamos, independientemente de lo que estemos consiguiendo, sabemos que no va a haber un bien social, ni va a haber ese haber social como se llama. Entonces, si yo tengo la sociedad conyugal liquidada, igual también puedo adquirir la pensión por sustitución, porque el vínculo del matrimonio sigue vigente, ese no quedó disuelto. Entonces todo depende como del caso concreto que se plantee. ¿Cómo se liquida entonces la sociedad conyugal? ¿Qué tienen que hacer las parejas para hacerlo? Bueno, la sociedad conyugal se puede liquidar por mutuo acuerdo o ante un juez. Es simplemente que la pareja esté de acuerdo sobre las condiciones en las cuales se va a liquidar la sociedad conyugal para que la puedan elevar a escritura pública, y si hay bienes sujetos a registro dentro de la misma, se pueda registrar y pueda quedar el acto pues debidamente ejecutoriado. He escuchado un término que son capitulaciones. ¿Es eso? ¿Funciona diferente y aplica para la sociedad conyugal? ¿Cómo funciona? Bueno, las capitulaciones matrimoniales lo que buscan es eso, proteger los bienes de las personas antes o durante de esa unión o de ese vínculo, de ese matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales se realizan esencialmente para evitar que los bienes que se consigan durante esa unión marital de hecho entren a esa sociedad conyugal. Entonces, para eso funcionan las capitulaciones matrimoniales. Entonces sería diferente lo que Sí. es liquidar la sociedad conyugal o establecer que realmente los bienes no van a formar parte, que cada uno va a conseguir las cosas por su lado con las capitulaciones. Es algo Sí. totalmente diferente. O sea, son dos figuras jurídicas diferentes que tienen los mismos efectos jurídicos. Bueno, Natalia, vamos a retomar otro tema, y es que al inicio del programa mencionábamos que existe, o para la ley más bien, el matrimonio civil y el matrimonio católico. Esas parejas o personas que hacen parte de otras religiones y se casan, por supuesto, bajo su religión, ¿cómo hacen entonces en este tema la sociedad conyugal? ¿Cómo debería aplicar? Bueno, la mayoría de las personas que profesan una religión diferente a la católica se casan a través del matrimonio civil en las notarías. Entonces, el matrimonio civil o católico produce los mismos efectos con respecto a la sociedad conyugal. De pronto, si estamos hablando de un matrimonio que se celebre bajo rituales o bajo otro tipo pues, de lo que conocemos como matrimonio convencional, este matrimonio pues no va a producir efectos, porque según nuestro Código Civil, los únicos matrimonios que producen efectos son los que ya mencionamos, el católico o el civil, que son los que tienen su documento y los que se pueden registrar. Realmente entonces, si existe un matrimonio, como usted lo menciona, bajo rituales, ¿entraría entonces la unión marital de hecho para uno demostrar que realmente existió una relación? Sí, claro, ya se trabajaría bajo la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. Bueno, Natalia, cambiemos de tema, y es que hay algunos bienes que están escriturados como patrimonio familiar. ¿Todos los bienes que se consigan dentro del matrimonio deben ser registrados así, o por qué aplica este modelo, digamos, bajo las escrituras? Bueno, lo que pasa es que el patrimonio de familia es una figura jurídica que se creó con el fin de que los bienes sean inembargables, es decir, cuando vaya a haber no se pueden embargar, no se pueden secuestrar, no se les puede ejercer ningún tipo de acción sobre ese inmueble. Entonces, cuando se crea el patrimonio de familia, este puede ser realizado a favor de los cónyuges, a favor de los hijos menores si lo hay, o a favor de los hijos habidos o por haber. Entonces, como se puede constituir bajo esta figura, es voluntad de los cónyuges hacerle la afectación o no al inmueble que ellos adquieran. Entonces, no es obligatorio que todos los bienes que se consigan durante ese matrimonio en la vigencia de esa sociedad conyugal tengan que tener esa afectación de ese patrimonio de familia. Pero sería lo ideal. Lo que pasa es que eso es voluntad de las partes.
porque los efectos que tiene es que los protege de cualquier embargo, de cualquier deuda pues que tengan los cónyuges. Se debería de tratar de que uno tenga ese patrimonio de familia para tratar de garantizar algunos de los derechos de ese núcleo familiar que se va a conformar, pero no todos lo tienen que tener. Usted menciona algo muy importante, el embargo. Pongamos un caso. Yo dentro de mi matrimonio adquirí una deuda, embargué mi casa, nunca la pagué, pero resulta que todo lo hice a escondidas de mi pareja. ¿Cómo hago yo para defender la pareja que no sabía mi parte? Porque realmente es bien de los dos. Bueno, lo que pasa es que realmente la sociedad conyugal se ve materializada al momento de nacer, que es con el matrimonio, y al momento de liquidarla. Hasta tanto uno no la liquide, ese tema de la deuda, del remate, es muy diferente, es muy difícil pues como entrarlo a probar en ese momento. Solamente puede ser cuando yo esté liquidando la sociedad conyugal, es decir, si yo logro demostrar que dentro de esa sociedad conyugal, dentro de esos activos hay un valor de un patrimonio de 200 millones de pesos, pero que que mi cónyuge se metió en una deuda, le embargaron, le remataron y de ese patrimonio se perdieron 50 millones de pesos, ella la que debe asumir la pérdida, ¿cierto? Pero eso solo se ve materializado al momento que yo realice la liquidación de la sociedad conyugal. O sea que mientras estemos casados perdí por lento, digámoslo así. Sí. Bueno, mencionamos, las deudas hacen parte también de la sociedad conyugal, pero pongamos un ejemplo, ¿qué tipo de deudas o cómo? Bueno, las deudas que se adquieran dentro de esa sociedad, dentro de esa vigencia de la sociedad conyugal, van a ser parte de la misma. Y es igual, o sea, solamente se va a materializar o se va a ver reflejado al momento que se liquide, porque es donde se tiene que entrar a mirar qué activo hay, qué pasivo hay y cómo fueron adquiridas las deudas, ¿cierto? Esto, lo que sean deudas de azar y cosas así, no van a ingresar a esa sociedad. ¿Entonces sería que deudas de bancos? Sí, las deudas que se adquieran para comprar una casa, un carro, un crédito con el que hicieron una inversión, no sé, todo ese tipo de deudas que puedan ser como demostrables. Natalia, vamos finalizando nuestro programa, se nos está acabando el tiempo, pero antes vamos a darle paso a otro de nuestros televidentes interesado por el tema del día. Miremos qué tiene para preguntar. Me llamo Luis Álvarez Pacheco. Mi pregunta para la doctora Natalia es, ¿qué tiempo o plazo tienen las parejas conyugales que se separan para una liquidación conyugal y cuáles son los pasos que deben seguir? Bueno, un plazo como tal no hay establecido para exigir esa disolución de la sociedad conyugal. Ya se puede hacer en cualquier momento, puede ser en cualquier término, a diferencia de la sociedad patrimonial. Cuando yo tengo una convivencia de X cantidad de años donde ya se ha creado esa sociedad patrimonial, yo tengo el plazo de 1 año para acudir ante el juez y demostrar que hubo una unión marital de hecho y que por ende se decrete esa unión patrimonial. Ese es el término como de prescripción de la misma. Entonces, en términos de matrimonio y de sociedad conyugal, no hay un plazo establecido para acudir pues a esa liquidación. ¿Ante quién se hace? Se puede realizar si es de mutuo acuerdo ante cualquier notario, ante el notario pues del domicilio. Y si no se pusieron de acuerdo las partes y lo tienen que hacer a través de lo contencioso, debe ser ante el juez de familia, que es el competente para realizar esa liquidación de esa sociedad conyugal. Natalia, usted mencionaba ahora algo que me quedó inquietando bastante y es que el divorcio no implica que exista o que haya la disolución de la sociedad conyugal. Si yo entonces me separo, me divorcio de mi pareja, luego consigo otra pareja y creamos nuevamente, obviamente me puedo volver a casar, una sociedad conyugal, mi pareja entonces, la anterior, ¿qué? Si no hemos hecho disolución de ese tema. Bueno, lo que pasa es que ya todos estos casos específicos tienen que ser dependiendo del tema probatorio. Yo me divorcio, pero eso no necesariamente impide que yo liquide mi sociedad conyugal. Pero sí me establece unos márgenes de un inicio y un fin, con el que yo le podría demostrar al juez y decirle, yo estuve casada del 1 de enero del 90 al 30 de diciembre del 2000. En esa fecha yo me divorcié y a partir del 2005 ya tengo una unión marital de hecho, otro matrimonio con esta persona. Entonces le permite al juez establecer unos márgenes de tiempo en el cual se dio esa sociedad conyugal. Pero la sociedad conyugal, si hay bienes, hay que liquidarla. Igual se liquida así sea en ceros, pero la sociedad conyugal debe ser liquidada.
Si se muere mi pareja, ¿cómo sería ahí la disolución de la sociedad conyugal? ¿O aplica algo totalmente diferente? Con la muerte se disuelve la sociedad conyugal, lo mismo que el matrimonio. ¿Y los bienes cómo serían? Los bienes ya entrarían a un proceso de sucesión, de una sucesión, ya ahí tendría que, por ser esposa, pues la mitad es de la sociedad conyugal, que sería lo que heredaría, y la otra mitad, ya dependiendo si hay otros herederos que cumplan con los requisitos, entraría ese proceso de adjudicación a ellos. Y si resultan dos mujeres, que es muy común el caso de que el muerto al hoyo, el vivo al baile, resultan 2, 3 mujeres a la hora del entierro. Ya entraría el juez a analizar, o sea, se debe iniciar el proceso de sucesión, ¿cierto? En el proceso de sucesión se va a presentar pues la esposa, que era la que tenía, digamos, lo que de alguna manera la acreditación ante la sociedad antes de que aparecieran estas otras personas, y ya serán ellas las que se presenten a la sucesión, a reclamar su derecho, y las que tienen esa carga probatoria ante el juez de demostrarle que realmente tenían una relación con ella, no es que eran novios o amantes, no, tendrían que demostrar una relación que vaya mucho más allá, como digamos que una unión marital, porque hay casos que se han presentado que se ha dado paralelamente tanto el matrimonio como una unión marital de hecho alterna, ¿cierto? Entonces, como se han subsistido las dos condiciones, es ella la que tiene que demostrar, o él, ante el juez de familia, que tenía esa calidad de compañero también para que pueda ser reconocido dentro de esa sucesión. Todo esto depende como del tema probatorio y del caso en particular. Cada caso es particular, como lo menciona usted. Natalia, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes televidentes, esperamos que los hayamos podido orientar un poco más frente a este tema de la sociedad conyugal. Hemos finalizado así nuestro espacio. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044 para que nos escriban, nos den a conocer sus preguntas o sugerencias de temas que podamos abordar aquí en Al Derecho. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.